Avanzando en nuestro camino pascual y dando testimonio de Jesucristo resucitado, celebremos la memoria de San Damián de Molokai, presbítero. Es un héroe, como lo nombra Gandhi. Pocos se pueden comparar con el padre Damián de Molokai. Vale la pena echar un vistazo a las fuentes de tal heroísmo. Nació en el año 1840 en Bélgica, en el seno de una familia de granjeros acomodados. Estaba destinado a ayudar a su padre, pero a los 19 años entró en la congregación de los Sagrados Corazones, siguiendo los pasos de su hermano Augusto. Allí tomó el nombre de Damián. Su hermano había sido destinado a una misión en Hawái, pero enfermó de tifus y no pudo ir. Damián se fue en su lugar, aunque todavía no era sacerdote. Estando en las islas, completó sus estudios y recibió la ordenación en 1864. Estuvo en varias parroquias en la isla de Oahu. En aquel entonces hubo una gran epidemia de lepra, enfermedad llevada a la isla por los europeos. En 1873, Damián se ofreció a ir a la isla de Molokai, lugar en el que estaban siendo aislados los leprosos, para cubrir sus necesidades religiosas y asistirlos con los sacramentos. Al llegar, trabajó por construir una iglesia, por crear fuentes de trabajo y por la construcción de una banda de música. Asimismo, enseñó reglas de higiene y atendió a los leprosos como un abnegado enfermero. En 1885 se infectó. A pesar de estar enfermo, siguió trabajando por la comunidad. Celebró su Pascua en 1889 en Molokai, Hawái. El Papa Benedicto XVI lo canonizó en la Plaza de San Pedro el 11 de octubre del año 2009. Escuchemos atentamente la palabra de Dios y descubramos en ella y en la Sagrada Eucaristía el alimento que perdura y da vida eterna. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurarán: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podemos hacernos la pregunta de cuál es la motivación o cuáles son las razones por las cuales nosotros seguimos a Jesucristo. En el Santo Evangelio encontramos a los judíos que iban en busca de Jesús porque habían sido alimentados con la multiplicación de los panes y de los peces, y Jesús es claro en decirles: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y les hace la gran invitación que también tiene que llegar a cada uno de nosotros: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Sabemos nosotros que la Sagrada Eucaristía es el alimento que perdura y nos da la vida eterna. Fue su promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Acerquémonos a recibir con alegría, con respeto, con dignidad, de rodillas, a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Comulguemos reverentemente, sabiendo que será Cristo quien habitará en nosotros. Fue su promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Seamos dignas moradas para el Hijo de Dios, como lo fue la bienaventurada Virgen María, y coloquémonos bajo su protección y amparo maternal. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa, para la gloria de Dios y crecimiento espiritual de todos nosotros. Sigamos orando por la paz de Colombia y del mundo entero. Vivamos reconciliados con el Señor para mostrarle al mundo que somos hombres de bien, hombres y mujeres de paz, revestidos de la gracia de Dios. Oremos por la salud de nuestros hermanos enfermos y el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor los bendiga y los proteja, les dé la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar,
y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.